Hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Este día martes de oración, ¿cierto? Eh, Quiero compartir una palabra, entendiendo de que, y lo reiteré en muchos de los cultos que tuvimos en la iglesia, en el culto más importante de la iglesia, el culto de oración. Y por eso quiero compartirles esta palabra, sobre todo en estos tiempos tan necesarios en que la iglesia con más fuerza tiene que orar y tiene que doblar rodillas. Eh, la hermana Melanie compartía una palabra en el inicio del grupo de la oración que decía orad sin cesar. Y, y es cosa de que nosotros comencemos a analizar qué significa esto, orar sin cesar. Orad está diciendo, no está diciendo orar, sino está diciendo orad. O sea, con D final, o sea, es un imperativo, es una orden, es un mandato de parte del Señor. Y dice sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Sin cesar, quiere decir sin detenerse, sin parar, sin tener una pausa. Y es ahí donde quiero que comencemos a meditar. ¿Cuántos de nosotros oramos realmente sin cesar? Y es que pareciera que a veces nos queda un poco latoso. Si uno se da cuenta, y en la mayoría de las reuniones, y en nosotros, la reunión de más baja concurrencia es justamente la de oración. Gracias al Señor, en los últimos tiempos tuvimos mucha gente que vino y se dispuso a doblar rodillas y a comenzar a orar. Pero es una necesidad el poder entender de que este es el culto más apasionante que tenemos que tener, porque es el momento en que conversamos con Dios directamente. Y es que no es solamente a ustedes, y no solamente a mí. La palabra dice que sus discípulos, Jesús, cuando salía a orar con ellos en una oportunidad, dice que él salía a orar y le decía a sus discípulos, quédense orando aquí y ayúdenme a orar. Y dice que él iba y los encontraba durmiendo. Y dice que 3 veces fue y las 3 veces los encontró en la misma situación. Los encontró durmiendo. Y es que pareciera ser de que no logramos entender la importancia de esto, la importancia del poder orar. Y trae una importancia enorme, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la oración es la llave a todas nuestras peticiones, a todas nuestras necesidades. Es la llave a una conexión directa con el Señor. Es justamente la forma, la herramienta que Dios nos entregó para poder comunicarnos con Él. Y es por eso que es tan importante. Hoy en día, si uno ve, hay un concierto, hay un evento grande, que va a venir un artista o va a venir alguien especial, o enfocado netamente en lo que es iglesia, va a venir un ministro conocidísimo. Le aseguro que se llena eso. Y le aseguro que estamos todos despiertos. Pero cuando hay un llamado a oración es baja la concurrencia y a veces se torna bajo, y es que el enemigo ha entendido y él tiene muy claro de que entretenidos podemos estar en diferentes cosas, pero el momento en que la iglesia dobla rodillas y ora es la herramienta más poderosa que tenemos para poder vencer las acechanzas del diablo. Hay una historia que dice, la reina de Inglaterra que dice, le temo más a un hombre de Dios de rodillas que a un ejército entero. Y es que es una realidad, es una verdad. La iglesia del Señor, cuando entiende esto y cuando dobla rodillas y entiende que la necesidad de orar y que es la llave y la fuerza más grande para poder vencer las artimañas del diablo, el enemigo comienza a debilitarse y ya no nos acecha de la manera que lo hace cuando no doblamos rodillas. Y la Biblia hace mención de cómo se puede orar sin cesar. Y nos da un ejemplo, Jesús mismo nos entrega un ejemplo en el libro de Lucas, un pasaje muy conocido eh, que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 18.
Y les hago mención a esto porque estos son los tiempos, sobre todo ahora con todo lo que es la tecnología, en que es todo al tiro, todo rápido. Si uno se da cuenta, existen un montón de cosas que se hacen al instante. ¿Mm? Sopas, en cuanto a alimentos, sopa al instante, jugo al instante, fideo al instante, lasaña al instante, un montón de cosas que son, pero así, al instante, rápida. Y pareciera que en estos tiempos la iglesia del Señor está entendiendo de manera equivocada. No es al instante, no es inmediata, no es de manera así, un dos. La iglesia del Señor necesita entender de que nuestra oración hacia el Señor en nuestras peticiones tiene que ser sin cesar. Y la palabra habla en la parábola de la viuda y el juez injusto en el libro de Lucas, en el capítulo 18, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y este texto es muy claro para lo que quiero compartirles ahora. La palabra dice orar sin cesar, y es lo que hizo justamente esta viuda. Le insistió a un juez injusto que dice que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Y dice: pero porque me es molesta esta señora, me es insistente, ya viene a cada rato, hasta que finalmente decide: le voy a hacer justicia para que deje de molestar. Y viene el Señor y dice, al término de esta parábola, dice: ¿y cuánto más yo? ¿Acaso yo no haré justicia a sus escogidos, que claman a mí día y noche? ¿Se tardará en respondernos el Señor? Entonces el llamado es ese, hermanos. El llamado es a entender de que no son los tiempos, ni nunca han sido los tiempos de la rapidez, de todo al instante, todo rápido. Si Dios lo hace así, maravilloso, gloria al Señor. Pero Dios nos llama a tener una comunión con Él, no solamente para tener, para que Él nos cumpla nuestras peticiones. Un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, una verdadera sierva del Señor, es una persona que ora sin cesar, teniendo o no teniendo necesidad, porque necesita del Señor. A veces uno escucha: no, me siento frío, me siento seco, siento que no soy la misma persona de antes. ¿Y sabe usted por qué es? Porque ha dejado de orar. Ha dejado de orar, ha dejado de doblar rodillas, ya no ora con frecuencia. Y esa es la razón por la cual nos debilitamos. Esa es la razón por la cual desmayamos. Esa es la razón por la cual no tenemos la misma fortaleza espiritual. Esa es la razón por la cual pareciera que nos secamos espiritualmente. No olvide que le decía en un principio, el enemigo, usted puede ir a un montón de cosas espirituales y el enemigo no le hace ni un daño. Sabe cuando usted le hace un daño, cuando usted dobla su rodilla y comienza a orar sin cesar, sin cesar. Y hombres de Dios nos demostraban claramente la necesidad de orar y que para ellos era tan necesario. Daniel, un hombre del Señor, dice la Biblia que oraba 3 veces al día. ¿Usted cree que si Daniel no hubiese sido un hombre de oración, Dios no lo hubiese libertado del foso de los leones? Porque era un hombre de Dios. Y a veces queremos que Dios nos liberte de cosas y ni siquiera somos capaces de doblar una rodilla. Es tiempo de empezar a clamar al Señor. Elías, un hombre del Señor, dice que su oración insistente, Dios le daba poder a ese hombre. Y a través de la palabra del Señor, él dice que paró la lluvia y hubo sequía en el pueblo. Y cuando entendieron que era un hombre de Dios, le pidieron: por favor, pide que vuelva a llover. Y él lo hizo y volvió a llover. Y así muchas cosas más. Jesús mismo
Jesús mismo dice que Él hacía milagros y en medio de los milagros Él se apartaba y los discípulos y la gente buscaba ¿dónde está Jesús? No, se fue a orar, dice la Biblia. Él dejaba el tiempo para orar porque entendía de que más que los milagros, más que las peticiones, más que nuestras necesidades seculares, lo más importante es una conexión con Dios, hermanos. La Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que Él esté cercano. Amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas y entiendan esta necesidad de orar. No solamente el día martes, que nosotros lo tenemos como culto de iglesia. El llamado es a orar todos los días, hermanos, sin cesar, sin cesar. No solamente para las peticiones, no solamente para un listado de peticiones que puedan haber, no solamente por necesidades que puedan estar pasando. El llamado es a orar sin cesar para que nuestra vida comience a reverdecer, para que la sequía espiritual que quizás estuvimos teniendo comiencen nuevamente a fluir ríos de agua viva sobre nosotros. Esa es la clave, hermanos. Nada más que eso. Un hombre de Dios, un siervo del Señor, usted le pregunta, ¿cuál es la clave? Orar, hermano. Orar, orar sin cesar. Finalmente, y para terminar el libro de Marcos, el capítulo 11, el verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, solo lo que pidamos orando será lo que vamos a recibir. No vamos a recibir algo que no hemos orado. Ni tampoco vamos a recibir algo que oramos una vez y después nunca más. No, hermanos. Orando sin cesar, entendiendo, y siempre, hermanos, entiendan esto, de que finalmente el que decide es el Señor, entendiendo que toda oración está sujeta a la mano del Señor, según su perfecta y soberana voluntad. No olviden que Jesús también en una oración le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, haz como sea tu perfecta voluntad. Entonces, nuestra oración tiene que ser siempre sabiendo y entendiendo de que Él es el soberano y Él es el que decide cuál es la voluntad en cada una de nuestras vidas. Pero todo lo que nosotros queramos recibir, hermanos, será solamente lo que nosotros hayamos estado orando, clamando, día y noche, sin cesar, todos los días, a todo instante, doblando rodillas y entendiendo que más que el milagro, más que la necesidad secular, más allá de la petición, más allá de todo lo que nosotros creamos que es lo necesario, lo más importante, hermanos, es que el pueblo del Señor entienda que necesita reverdecer, que necesita que comiencen a fluir ríos de agua viva sobre nosotros. Y eso se logra a través de la oración. Los discípulos, les decía hace un rato, se dormían cuando Jesús iba a orar con ellos. Pero después que vino el Espíritu Santo sobre sus vidas y entendieron la necesidad de orar, jamás se durmieron. Y eran hombres y mujeres tremendas del Señor. Y el Señor los usaba de manera poderosa. Así que, iglesia del Señor, si eras de los que te dormías orando, si eras de los que pensaba de que la oración no era necesaria, si eras de los que pensaba de que orar era solamente para que Él cumpliera nuestras peticiones, quiero decirte en el Señor de que no es así. Todo eso es correcto. La necesidad de orar para que Él, en su misericordia, nos ayude en diferentes peticiones es cierto, es correcto. Pero la más importante de todas, si estábamos durmiendo, si había una sequía, si parecía que estábamos fríos y no entendíamos por qué, si pensábamos que no somos la misma persona de antes, es porque habíamos dejado de orar. Así es que yo te invito, iglesia, te invito a que avives el deseo de orar. Tal vez no lo vas a hacer una hora,
pero comienza con 10 minutos. 10 minutos 3 veces al día. 5 minutos 3 veces al día. Y vas a ver cómo te vas a hacer un hábito de oración. Y esa oración va a reverdecerte nuevamente. Y va a hacerte reavivarte en ti la persona que tanto deseas ser para el Señor. Y vas a entender lo maravilloso que es la comunión con el Señor. Así es que yo te animo. El domingo hablábamos de la necesidad de la palabra, de estar constantemente estudiando la palabra y escudriñando. Y ahora yo te animo a que estés también orando. Así es que les bendigo en el nombre del Señor y les animo a que puedan seguir buscando del Señor a través de la oración, pero sin cesar. Amén. Les invito a orar al Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti para que tú hagas una obra poderosa, Señor mío, sobre aquellos que, Señor, estaban secos, Señor, sobre aquellos que, mi Dios, ayúdales, Señor, y ayúdame a mí también, Señor, a comenzar a reverdecer, Señor mío. Mi Dios, ayúdame a entender de la necesidad de orar, sin cesar. No importa que lo hagamos en casa, no importa que lo hagamos en estos tiempos, Señor, pero apartar un tiempo necesario para orar, no solamente por las peticiones, no solamente los días martes, sino también orar sin cesar todos los días para que nuestra vida vuelva a reverdecer. Señor, ayúdanos y ten misericordia de nosotros, Señor mío. Y gracias porque aún podemos hallarte y aún podemos conectarnos junto a ti. Y sé que en tu misericordia tú inclinas tu oído a tu pueblo para escuchar la oración. Señor, gracias, muchas gracias, te bendecimos en esta hora y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les anime a comenzar a hacerse un hábito de estudiar la palabra y de escudriñarlas. Y si tienen duda, no duden en llamarme, en lo que pueda ayudarles, por supuesto que lo voy a hacer. Y hace un hábito en usted de oración. La clave de todo es leer su palabra y orar para poder estar en comunión con el Señor. Dios bendiga sus vidas, que sea un bendecido término de semana y que la palabra que hoy han recibido de parte del Señor sea un hábito en su vida. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes y que Dios siga obrando en sus vidas en este tiempo y en los de sus familias. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, y que el Espíritu Santo siga obrando y hablando en la vida de ustedes y en la mía, obviamente. Bendiciones, hermanos, muchas bendiciones. Hasta pronto.